Capítulo 6. El plantón de reforma y el gobierno legítimo. Bajo la consigna voto por voto, casilla por casilla, el 8, el 16 y el 30 de julio se llevaron a cabo tres grandes manifestaciones en la Ciudad de México. La primera la convoqué con solo 2 días de antelación y aún así el Zócalo se llenó. Las otras dos fueron realmente impresionantes, como nunca se había visto en la historia del país. Participaron ciudadanos de todas las clases sociales, integrantes de la clase media, profesionistas, intelectuales, artistas, obreros, campesinos, comerciantes, estudiantes, maestros, trabajadores al servicio del Estado y mucha gente humilde que siempre nos ha acompañado y es nuestro principal orgullo. En mis intervenciones dije que el objetivo central no solo era lograr el reconocimiento de nuestro legítimo triunfo en la elección presidencial, sino hacer valer la democracia en nuestro país. En la segunda asamblea informativa afirmé que nadie debía temer que la elección se resolviera y calificara ante los ojos de México y el mundo. Repetí que el voto por voto, casilla por casilla, era lo que más convenía para la estabilidad política, económica y financiera del país, para avanzar y dejar atrás la cultura política de la desconfianza, para estar bien con nuestra conciencia cívica y con nosotros mismos, para contribuir a la paz social, para que no siguiera triunfando el dinero sobre la dignidad y la moral del pueblo, para no dejar en ninguna para no dejar en ninguna mexicano mexicano que votó el 2 de julio la sensación de satisfacción o de haber asistido a una farsa, para mantener el alto decoro de México, para fortalecer las instituciones, para afianzar la legalidad, para alejar la confrontación irracional y contribuir a la reconciliación y a la unidad de los mexicanos. Ahí anuncié que, en uso de nuestras facultades y derechos, íbamos a recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que ordenara abrir los paquetes electorales y se llevara a cabo un auténtico recuento de votos. Y como ya teníamos información de que funcionarios del IFE estaban entrando a violar paquetes electorales, aunque supuestamente el ejército los resguardaba, pedí que reforzaran los 300 campamentos ciudadanos que unos días antes habíamos instalado en las afueras de los consejos distritales, donde se encontraba la paquetería electoral. En la asamblea del 30 de julio, que fue sin duda la más grande, propuse a los asistentes que nos quedáramos en campamentos en Paseo de la Reforma y en el Zócalo hasta que el Tribunal Electoral resolviera. Por esta decisión fuimos muy cuestionados. Los medios de comunicación, con honrosas excepciones, vieron la oportunidad para justificar su inclinación a favor del fraude. Incluso simpatizantes nuestros cuestionaron la medida, pero no teníamos otra opción y ya pasado el tiempo, sigo creyendo que fue correcto lo que hicimos. De todos modos, si hiciéramos lo que hiciéramos, los medios de comunicación estarían al servicio del régimen. Sabíamos que, si después de esa gran manifestación no podíamos, por la razón que fuera, congregar al mismo número de ciudadanos, nuestros adversarios iban a el debilitamiento del movimiento, como ya lo tenían preparado. Al día siguiente de esa concentración, el periódico Reforma publicó como nota principal que con fotografías panorámicas nos habían contabilizado cabeza por cabeza, colocando alfileres de colores sobre todas las personas, y resultaba que la cifra de personas en el Zócalo fue 35,000, en tanto que en tanto que el total de participantes en la manifestación, sumando los que estuvieron en las calles adyacentes al Zócalo, así como en las principales concentraciones que se dieron a lo largo de Avenida Juárez y de Reforma, fue de 348,000, mientras la Coalición por el Bien de Todos prometió movilizar a más de 3 millones de personas. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal aseguró que asistieron poco más de 2 millones y la Policía Federal Preventiva calculó en menos de 200,000 en total. Todo ello, dijeron, fue realizado por 26 estudiantes del taller de periodismo de Grupo Reforma y fue certificado de principio a fin por 3 notarios públicos. Sabíamos que los medios estaban entregados por completo a la derecha y que si no protestábamos de manera notoria nos iban a ignorar. Sin embargo, en la capital, en el centro político, económico y social del país,
Tenían que dar la noticia de que existíamos, aunque solo fuera para atacarnos. También debo decir que no solo actuamos así para remontar la mala fe de los medios de comunicación, sino porque teníamos la necesidad de contrarrestar con nuestra presencia en el corazón del país las presiones a las que ya estaban sometidos los magistrados del Tribunal Electoral, con la intención de que no se llevara a cabo el recuento de los votos. Pero sobre todo tomé esa polémica decisión. Aunque nunca lo acepten nuestros adversarios, porque no quería que se desatara la violencia. Sabía bien cuál era el ánimo de la gente. Había mucha tristeza, había llanto y depresión en millones de mexicanos porque les arrebataban la esperanza de una vida mejor. Debe entenderse que la democracia no significa lo mismo para todos. Hay quienes la conciben como el mecanismo para elegir a los gobernadores, pero para otros, sobre todo para los pobres y excluidos, la democracia es más que eso, constituye un asunto de sobrevivencia. Había mucha tristeza, pero también enojo. Mucha gente estaba dispuesta a cualquier cosa. Me pedían que actuáramos con más energía y otros me decían, vamos a hacer lo que usted diga, usted ordene, y eso implicaba cualquier acción. Por esos días tuve en mis manos una encuesta nacional de Mitofsky denominada La resistencia civil postelectoral, ¿hasta dónde?, en la cual se le preguntaba a la gente si estaba bien lo que estábamos haciendo. El 44% se pronunciaba a favor de que siguiera peleando porque se limpiara la elección. El 34% decía estar de acuerdo con que se siguieran las manifestaciones en el Zócalo para declarar que hubo fraude en la elección. El 29.2% se manifestaba a favor de que continuaran los plantones en las calles y avenidas como símbolo de resistencia ciudadana pacífica. 20.4% decía estar de acuerdo en que se llamara a una resistencia contra el gobierno por medio de acciones más violentas como la toma de oficinas públicas. 15.5% se expresaba a favor de que llamara a una resistencia en la que los simpatizantes se enfrentaran con policías y 13.2% contestó estar de acuerdo en que se convocara a un levantamiento armado contra el gobierno. Esto último representaba la opinión de 10 millones de ciudadanos. Así estaba de encendido el ánimo de muchos mexicanos. Ya he dicho que no soy partidario de la violencia. Creo que puede avanzar con la resistencia civil pacífica. No íbamos a lograr nada si se descarrilaba el movimiento. Por eso actuamos con absoluta responsabilidad y aunque la decisión que tomamos fue muy cuestionada, tuvimos que pagar un costo político muy alto, no caímos en ninguna provocación. El movimiento quedó a salvo y con mucha autoridad moral para seguir luchando por la transformación del país. Parte 2. Los 48 días y noches que pasamos en los campamentos fueron realmente extraordinarios. Fue una gran experiencia. Volvimos a constatar la generosidad de la gente y su actitud responsable. Vivimos juntos momentos de tensión, padecimos de la incomprensión de muchos y de las inclemencias del tiempo, compartimos momentos de tristeza y alegría. Aprendimos más sobre la política y reafirmamos nuestras convicciones, pero sobre todo de allí surgió la decisión de declarar abolido el régimen de corrupción y privilegios y de tomar el camino de la constitución de la nueva república. El 5 de agosto, cuando estábamos ya instalados en el Zócalo, el Tribunal Electoral determinó rechazar nuestra demanda de abrir los paquetes y contar todos los votos emitidos el 2 de julio. En cambio, decidió efectuar un recuento solo en 9% de las 130,000 casillas que se instalaron en todo el país. A partir de esa decisión empezamos a pedir que los integrantes del tribunal mantenían un criterio estrecho, limitado y que les faltaba altura de miras. Pero no solo eso, esta decisión nos hizo sospechar porque el criterio que asumieron era exactamente igual al que desde unos días antes venían sosteniendo los principales dirigentes del PAN. Esto lo pudimos comprobar porque teníamos en nuestro poder correos electrónicos que se intercambiaron César Nava, secretario general adjunto, el PAN, y Juan Molinar Orcasitas, diputado panista, ambos miembros del círculo cercano del candidato de la derecha. En estos mensajes, el secretario del PAN expresaba la intención de aceptar solo el criterio estrecho de contar los votos de un número pequeño de casillas, tal y como lo ordenó el tribunal.
Es más, en la sesión del tribunal de ese día, la magistrada Alfonsina Berta Navarro argumentó que si faltaban boletas, ello se debía a que la gente que iba a sufragar se las llevaba a su casa en lugar de depositarlas en las urnas y que esto lo habían hecho sobre todo los jóvenes. A esa ilustre magistrada se le olvidó decir que se trataban de 722.326 boletas faltantes. 2 días después, en una concentración frente al edificio del tribunal, expresé que no aceptábamos un recuento parcial, que el pueblo de México no quería solo una pequeña parte de la verdad. No queremos, dije, un diezmo democrático, queremos democracia al 100% en nuestro país. El Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, que conforme al artículo 99 constitucional es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, a pesar de las evidencias del fraude, se opuso a limpiar la elección y se negó a realizar el recuento voto por voto, casilla por casilla, pese a que le fue demandado por millones los mexicanos y tenía facultades de la ley para hacerlo. Los magistrados del Tribunal Electoral, en un acto de simulación, solo ordenaron la apertura de los paquetes electorales de 11.839 casillas. Al final resultaron 11.720, correspondientes a 9.07% de las 130.477 instaladas en todo el territorio nacional. A pesar de ello, esta diligencia judicial practicada por el tribunal demostró que las alteraciones de los resultados electorales no fueron producto de errores aritméticos de los ciudadanos, sino que parte de un operativo de fraude electoral fraguado y organizado por un grupo en el poder. En este recuento parcial quedó de manifiesto que se violó de manera sistemática la ley para defraudar a los votantes, llegando incluso a manipularse con el conteo de votos. 1. El operativo fraudulento: se introdujeron y eliminaron votos en las urnas de manera ilegal, pues en 43% de las casillas revisadas por los jueces se encontraron votos de más, es decir, votos que no fueron emitidos por ciudadanos. Se introdujeron ilegalmente un promedio de 6 sufragios por casilla y en 30% de las urnas se robaron un promedio de 10 votos emitidos a favor del candidato presidencial de la coalición por el bien de todos. 2. La falsificación dolorosa la falsificación dolosa de actas de escrutinio se hizo evidente con ese ínfimo recuento. En miles de ellas aparecían registrados sufragios que no correspondían a los emitidos por ciudadanos. En 81% de las actas de escrutinio revisadas existían variaciones con respecto a votos emitidos, lo que confirmó la adulteración masiva y deliberada para favorecer al candidato de la derecha, al cual se le adjudicaron de forma artificial un promedio de 1.14 votos por casilla. 3. Este recuento demostró también que los paquetes electorales fueron abiertos y manipulados. En todos los distritos electorales revisados se encontraron cientos de paquetes sin sellos oficiales y sin las firmas de los representantes de los partidos y de los funcionarios de casilla, evidenciando un manejo ilegal de paquetes, sobres y boletas electorales antes, durante y después del cómputo distrital. El recuento parcial ordenado por los magistrados comprobó que el Consejo General del IFE y muchos de los consejos distritales actuaron con dolo, en complicidad con el gobierno federal para beneficiar al PAN y robarnos la elección presidencial. Si nos atenemos a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral para analizar las casillas que se recontaron, podemos asegurar que nosotros ganamos la elección. La sentencia del Tribunal Electoral para ordenar la apertura de los paquetes electorales establece que el número de ciudadanos debe ser igual a las boletas depositadas en la urna y la votación emitida, y precisa: en especial, las cifras correspondientes a las boletas depositadas en la urna y la votación total emitida deben coincidir, pues en ese caso ya no se concibe la posibilidad de que en el paso de extraer las boletas y contabilizar los votos para los contendientes, merme o se incremente la suma de boletas extraídas de la urna, por lo cual, si alguna de esas cifras es mayor, se genera un incidio en el sentido de que en algún momento del escrutinio y cómputo se sustrajeron indebidamente votos válidos o se incluyeron espurios, salvo que se demuestre lo contrario.
En su artículo 75, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral establecía como causales de nulidad de casillas, entre otras, existir irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Si los magistrados hubiesen respetado los términos de la sentencia para el recuento parcial de casillas que ellos mismos aprobaron y hubiesen acatado la legislación electoral, habrían tenido que reconocer que en las casillas reencontradas que en las casillas recontadas había 71,142 votos falsos introducidos ilegalmente en las urnas y 122,266 sufragios válidos que fueron sustraídos inexplicablemente. De aplicarse la ley y con sus propios criterios, debieron anular las casillas donde se mantenían esas irregularidades cuento. Y con ese procedimiento, la coalición por el bien de todos habría triunfado en la elección presidencial por 226,000 votos. Es más, de aplicarse este criterio legal a la votación nacional, eliminando los votos inexistentes agregados de forma arbitraria y los que fueron sustraídos con dolo, los magistrados deberían reconocer que ganamos la presidencia de la República por más de 2 millones de votos. De esa dimensión fue el fraude electoral realizado en contra nuestra. Al declarar válidos los resultados de los comicios, los magistrados asumieron una decisión política y no jurídica. La sumisión de estas personas que no supieron actuar como jueces ante los designios de un grupo de privilegiados y de extremistas de derecha que se habían apoderado del aparato estatal, haciendo a un lado los intereses de la República, representa no solo una vergüenza en la historia de nuestro país, sino una violación al orden constitucional y un verdadero golpe de Estado. Parte 3. Los que ordenaron y operaron el fraude electoral contaron con el apoyo de algunos intelectuales, quienes en artículos y desplegados argumentaron que todo había sido legal y legítimo, es decir, que no vieron o que prefirieron callar y obedecer la versión oficial por convenir así a sus intereses. Esto no es nada nuevo. Siempre a lo largo de la historia de México han existido intelectuales serviles. Don Luis González, extraordinario historiador michoacano, decía que los científicos de Porfiriato eran los alcahuetes del régimen. Aunque en honor a la verdad, los actuales apoyadores de la derecha no tienen ni siquiera el nivel de ese grupo de hombres que apoyaban a Porfirio Díaz. Uno de estos tenaces defensores de la derecha es sin duda Enrique Krause. El 28 de junio publicó un artículo en The New York Times con el título Acercando México a Dios, en el que sostenía que si yo triunfaba en las elecciones, entonces, cita textual, podría inaugurar una variante inédita en la izquierda latinoamericana, la del populismo mesiánico. La frágil democracia mexicana podría convertirse en su primera víctima. Fuera de México, la gente se pregunta si López Obrador es un Chávez, un Evo Morales u otro Lula. En realidad, no se parece a ninguno. Su liderazgo no tiene el puño militar del comandante Chávez ni las raíces indigenistas de Morales. Tampoco se asemeja al de Lula, de quien se ha dicho que como antiguo líder sindical está acostumbrado a negociar y sabe el valor de un 10%. López Obrador es distinto, siempre busca el 100 y tiene modelos más altos. Toda su elaboración partía del hecho de que a principios de 2006, cuando Joaquín López Dóriga me preguntó en una entrevista qué religión profesaba, contesté que era católico y fundamentalmente cristiano porque admiraba la vida y la obra de Jesús, que fue perseguido, espiado y crucificado por los poderosos de su época. Eso le sorprendió a Krause. Jesús nunca se menciona en la política mexicana, manifestó e interpretó mis dichos afirmando, él admira a Jesús porque cree que la vida de Jesús se parece a la suya. Por cierto, en esa entrevista con López Dóriga también dije que de ganar la presidencia iba yo a tener como colaboradores en la Secretaría de Hacienda a Rogelio Ramírez de la O, un economista egresado de la UNAM y doctorado en Cambridge, en la Secretaría de Relaciones Exteriores a José María Pérez Gay, embajador de carrera y doctor en sociología, y para la Secretaría de Gobernación iba a invitar a Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM. Pero este perfil
que se estaba proyectando para el gabinete no le interesó. Él estaba metido en sus fantasiosas elucubraciones sobre mi persona. En realidad, no es que yo sea mesiánico, lo que pasa es que Krause es simpatizante de la derecha y un actual orgánico del PAN. En la época de Fox escribió el prólogo de una biografía de Luis Terrazas, el hombre más rico de Chihuahua durante el porfiriato, quien además de banquero llegó a ser dueño mediante abusos de poder y métodos ilegales e inmorales de 2.6 millones de hectáreas. Es famosa la frase Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Terrazas. Sin embargo, Krause no solo trataba de limpiar la imagen de Terrazas, sino que se atrevía a decir que México ha rendido demasiado tributo a los héroes que matan. No perdamos la esperanza de que alguna vez exalte a los héroes que construyen. Merecen tanto más que los otros un recuerdo de gloria y un sepulcro de honor. Esa biografía la promovió Santiago Krill, que era secretario de Gobernación y bisnieto de Luis Terrazas. Pero la actitud de Krause es entendible. Cada quien analiza la realidad en función de su pensamiento o de sus intereses. Debo decir también que muchos intelectuales nos apoyaron. Diría incluso que son más las mujeres y los hombres del mundo de la cultura y del arte que comparten la idea y contribuyen en forma independiente, sin afiliación partidista, a la transformación de la vida pública de México. Tal es el caso del ya fallecido Carlos Monsiváis, un hombre no solo de gran cultura, sino defensor sincero de causas justas y de derechos humanos. Asimismo, subrayo la postura consecuente del que también se nos adelantó Fernando del Paso, considerado uno de los 3 mejores escritores de nuestro país. Mucho tenemos que agradecerle a Sergio Pitol, otro ausente, quien no solo estuvo en el Zócalo, sino que incluso en algunas entrevistas que le hicieron en vísperas de que recibiera el Premio Príncipe de Asturias, el máximo reconocimiento que se otorga en la lengua castellana, se pronunció en contra del fraude electoral y ni hablar de Elena Poniatowska, valiente, inteligente y una dulzura de mujer, y de otros escritores y periodistas como Lorenzo Meyer, Miguel Ángel Granados Chapa, Luis Javier Garrido, José María Pérez Gay, Hugo Gutiérrez Vega, Enrique Maza, Octavio Rodríguez Araujo, Jaime Avilés, Arnaldo Córdoba y muchos más que ayudaron a construir una sociedad mejor. Parte 4. La prensa extranjera tampoco vio el fraude. A diferencia de lo sucedido en el tiempo del desafuero, en las elecciones no hubo cobertura suficiente. Nuestros adversarios le dieron un trato especial a los corresponsales que no salieron mucho del círculo de Polanco y manejaron más la versión de los especialistas, entre comillas, y de la llamada clase política, aunque debemos señalar que de todas maneras informaron más que la mayoría de los medios nacionales. Es increíble, pero hay veces en las que es más objetiva la información de CNN en español que la difundida por las televisoras mexicanas. Características semejantes ha tenido el comportamiento de algunos escritores extranjeros. Por ejemplo, cada vez que Mario Vargas Llosa venía a México, se dedicaba a despotricar en contra de nosotros. Hace poco estuvo en nuestro país y aunque ahora no coincidimos en lo que sucede en su país natal, Perú, entre muchos otros temas, celebro que haya tomado la decisión de no hablar de política, sino solo de literatura. Es un buen escritor, pero en lo político se comporta como una chiva loca. Vocifera sin conocer nuestra realidad y siempre esgrime al estribillo de la modernidad neoliberal. Cada vez es más ridículo, sobre todo a partir de que le dio por rozarse con la realeza y la alta sociedad españolas. Pero no todos los escritores extranjeros actúan de manera imprudente. Tal es el caso del finado Gabriel García Márquez, que se cuece aparte. Estoy hablando del mejor escritor de habla hispana de nuestro tiempo. García Márquez, a pesar de que vivía en México y tenía, como es natural, muy buena formación, nunca opinaba sobre temas políticos. Con él llevé buena amistad, aunque jamás se manifestó ni a mi favor ni en mi contra, ni de nadie. Además, cuando nos encontrábamos en casa de Chema Pérez Gay y de Lilita,
Yo preferí aprovechar el tiempo para preguntarle sobre su experiencia en relación con políticos notables en América Latina, el Caribe y el mundo. Una vez le pregunté sobre Omar Torrijos y me platicó cosas muy interesantes de ese dirigente popular nacionalista, tropical, fruto de Panamá. Su fascinante relato daría para una breve novela. Gabo acompañó a Torrijos cuando se firmaron los tratados para la devolución del Canal de Panamá. Además de Gabo, Torrijos llevó como invitado especial a Estados Unidos a otro gran escritor, Graham Greene, quien escribió una novela sobre el líder panameño llamada El General. En esa ocasión, el presidente Carter y Torrijos habían invitado a todos los jefes de Estado de América Latina, y entre ellos estaba el inefable Pinochet. Y fue toda una hazaña, según Gabo, evitar que Graham Greene se topara con Pinochet porque tenía la firme intención de encararlo en plena ceremonia y quién sabe qué habría pasado. Parte 5. Durante la estancia en el Zócalo resistimos de todo. Las intensas lluvias, las granizadas, el frío, las incomodidades de vivir en la intemperie, pero sobre todo padecimos un apabullante clima de linchamiento asusado por los medios informativos. Se nos atacó sin ninguna consideración por estar bloqueando el centro de la ciudad. Por más que repetimos que era más peligroso y más costoso para nuestra patria el cierre de la vía democrática que el de unas vialidades céntricas, se ensañaron atacándonos. Nunca explicaron nada del fraude electoral, que fue lo que nos llevó a tomar esas medidas. Callaron como momias y gritaron como pregoneros para denostarnos. Por aquellos días, el programa Tercer Grado de Televisa hubo un intercambio de opiniones que refleja con claridad el papel que jugaron los comunicadores. Denis Merker. Por supuesto que en la democracia vale la pena eso y mucho más, siempre y cuando esté en peligro. Creo que aquí el problema es, ¿está la democracia en peligro? Carlos Marín, ni siquiera si estuviera en riesgo la democracia se justifica, pues es impedir los derechos de terceros. Adela Micha, un bloqueo como el que estamos viendo, que ya dejó de ser un plantón, es un bloqueo. ¿No es el que pone en peligro nuestra democracia? Carlos Marín. Yo ya no sé si el problema que trae es una frustración por no imaginar, por no tender sus calzones en Palacio Nacional. ¿Cuánta razón tuvo el periodista independiente Jaime Avilés cuando afirmó: a mí me llama mucho la atención el hecho de que la televisión nunca vio una sola anomalía, nunca se dio cuenta de que ni siquiera en una casilla los votos no correspondían? Antes decían, bueno, en el 5% de las casillas los votos no correspondían cuando se hacían los fraudes en la época del PRI. Aquí no, aquí fue perfecto. Aquí fue visible. O la opinión del científico Jorge Zavala en el sentido de que en México se puede ser muy crítico en todos los medios, inclusive en televisión, pero no en el momento adecuado. En el momento adecuado se cierra, esa es la cuestión, así funciona la censura. A nosotros nos van a dejar hablar del fraude del 2006 cuando estemos en el 2014 y entonces vamos a ser muy democráticos, pero hoy en el momento en que se están dando los procesos, los medios están cerrados. Fue enorme el sacrificio de quienes participaron en los plantones para mantener en alto la bandera de la dignidad. Aguantaron de manera estoica los ataques de nuestros adversarios, la incomprensión de mucha gente que no alcanzaba a ver el carácter injusto y la gravedad de la situación, así como el desprecio de los poderosos, con todo el clasismo y el racismo que desataron. Todos los días, en las asambleas de las 7 de la noche, argumentábamos que el objetivo de nuestro movimiento era salvar la democracia y hacer valer la Constitución, que en su artículo 41 establece que la soberanía popular, base de nuestras instituciones, se expresa a través de las elecciones libres y auténticas en las que deben regir los principios de certeza, legalidad, equidad, imparcialidad y transparencia. En consecuencia, si no se respetaba el voto ciudadano, se estaban socavando las bases democráticas de la República y violando la Constitución.
Desde las primeras asambleas empezó a surgir la idea de poner un hasta aquí al régimen caduco. Incluso así lo expresé el domingo 13 de agosto. Hasta aquí. Se acabó la república simulada. Nunca más la violación a los principios que garantizan el interés general, el interés del pueblo. Aquí y ahora comenzará. Está comenzando una etapa nueva de la vida pública de México. Con el apoyo y la decisión de la gente, con el poder soberano del pueblo, llevaremos a cabo con ese poder ciudadano los cambios y las transformaciones que necesita el país. Gracias por escucharnos. Hasta aquí el capítulo o fragmento del día de hoy. Mañana subiremos otro tanto. Dale clic a suscribirte y a la campanita para recibir las notificaciones. Gracias.